para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me falta nada. Muy buenas tardes, queridos auditores, un jueves más en nuestro programa Parroquias Comunicando. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando un poco de nuestra Madre, la Virgen María, de todo lo que sabemos y lo que no sabemos también. Vamos a estar ahondando un poco en el tema, ya que estamos celebrando el mes de María. Y bueno, estamos con Cristian. Hola, Cristian. Hola. Ingrid. Hola. Y Marigen. Hola, un saludo a todos. Gracias. Bueno, la semana pasada ya se dieron cuenta que yo no estuve, ¿cierto? Por supuesto, estaba de Te mandamos saludos. Sí, muchas gracias por los saludos. Estaba de abuela después de 7 meses de no ver a mis nietos, así que estuve feliz. Por supuesto que dejé a un lado el programa, pero fue sumamente justificable, ¿cierto? No me echaron de menos. Era importante que estuviese con tus nietos. Y por tus hijas supuesto, chiquitito, no lo veía hace 7 meses, así que imagínense. Bueno, ya estamos de vuelta y, como les dije, conversando de nuestra Madre, la Virgen María. Si se quieren sumar a nuestra conversación, nos pueden contactar por nuestro fanpage, Parroquias Comunicando, también por nuestro correo electrónico, parroquiascomunicando@gmail.com, y nuestro WhatsApp, el +56 942 853995. Así que no hay excusas para contactarse. También los invito a poner me gusta o conectarse con nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Para ver todos los programas anteriores y los que iremos subiendo a futuro. Así que bueno, ya, después de este preámbulo y después de estos saludos, comencemos ya a conocer un poco más de nuestra Madre, ¿cierto? Nuestra Madre que el Señor nos dejó para todos nosotros. Y comencemos conociendo por qué se celebra este mes de María. Es una gran pregunta, Mónica. Bueno, porque claramente, obviamente, hay que entender el contexto de por qué celebramos el mes de María, ¿ya? Interesante, entonces, cuando nosotros empezamos como a revisar, ¿ya? A ver de dónde proviene, ¿cierto?, esta tradición. Y esta tradición es súper antigua y nace, ¿cierto?, en Europa Occidental, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto?, la zona norte del mundo, ¿ya? Y que se empieza, ¿cierto?, a celebrar en memoria de uno de los primeros dogmas, ¿cierto?, que se tiene sobre la Virgen María. Recordamos a nuestra querida audiencia, ¿cierto?, que recuerde que el dogma, ¿cierto?, es una verdad irrefutable de fe, ¿ya? Por tanto, constituye la enseñanza, ¿cierto?, de la Iglesia. Y como es irrefutable, no se puede cambiar ni eliminar, ni siquiera el Papa lo puede cambiar después de que ya se hizo dogma, ¿ya? Por tanto, se reconoce como una gran verdad de fe. Y esta gran verdad de fe sobre la Virgen María, ¿cierto?, que es una de las primeras, como les decía, es lo que se conoce como el Theotokos. Theotokos significa Madre de Dios, ¿ya? Y es uno de los primeros títulos que recibe la Virgen María por allá por el 431, año 431 en el Concilio de Trento. Por tanto, se reconoce la maternidad divina de María. O sea, María es la madre de Dios, ¿ya? En el concilio de Éfeso, ¿no? ¿Perdón? ¿En el concilio de Éfeso? En el concilio de Éfeso, ¿cierto? En el año 431. Y bueno, ¿cierto? Se empieza a llevar a cabo esta celebración de un mes, pero en el hemisferio norte se celebra en el mes de mayo, ¿ya? Porque coincide con la primavera de ellos. Y cuando el ex rector del seminario, ¿cierto? El padre, ay, se me perdió el nombre, lo tengo aquí, espérenme un poquito. Joaquín Larraín. Joaquín Larraín, gracias. ¿Ya? El padre Joaquín Larraín, ¿cierto? Rector, ex rector del Seminario Mayor de Santiago, ¿cierto? Conoce esta fiesta en Europa
Y en el año 1850 él modifica, ¿cierto?, esta celebración solamente, ¿cierto?, en el mes en el que se celebra, trayendo, ¿cierto?, la tradición del mes de María a los meses entre noviembre y diciembre. ¿Para qué? Para que obviamente tuviésemos, ¿cierto?, el periodo floral, ¿ya? Y poder, ¿cierto?, hacer coincidir con la primavera este mes también, ¿ya? De ahí que reconocemos ciertos grandes temas con esto de llevar flores a María, ¿cierto? Que es una tradición bastante antigua en nuestra iglesia y parte de la vida popular, ¿ya? Y obviamente si lo hubiésemos celebrado en mayo, pucha, mucha flor en ese tiempo no hubiésemos tenido, ¿ya? Así que te hace coincidir también obviamente con el periodo en el cual obviamente tenemos, ¿cierto?, la posibilidad de acercarnos a María con este gesto, ¿ya? Que son las flores. Así que ese es más o menos el contexto de cómo nace ya la celebración del mes de María. Y que es bastante interesante, insisto, por el tema de que, claro, de que se reconoce su maternidad divina, ¿ya? Entonces, desde ahí obviamente nacen las tradiciones y, bueno, como característica propia, Chile, recordemos, es un país súper mariano, ¿ya? La piedad popular hacia María es muy grande y está distribuida a lo largo de todo nuestro país. O sea, partiendo en el norte, ¿ya?, hasta el extremo sur de nuestro país, cada zona tiene una fiesta mariana importante y súper, ¿cierto?, popular y de alta convocatoria. Como nosotros aquí, la Virgen de los Vázquez, que este año no vamos a poder, ¿cierto?, estar quizás presentes físicamente, pero acompañaremos todas las actividades espirituales que ya nos vamos a estar contando más adelante y haciendo quizás mención sobre eso. Eso, Mónica. Claro. Sí, pues. Y bueno, y conversemos algo sobre la infancia, ¿cierto? Sabemos que los padres de María fueron Joaquín y Ana. ¿Mm? Claro, las leyendas antiguas nos dan detalles acerca del nacimiento y primeros años de la niña de Joaquín y Ana. Nació en Jerusalén, nos dicen, alrededor del año 20 a.C., durante la festividad de los tubernáculos, que cae en el otoño. Era muy hermosa y le pusieron por nombre María. Entre comillas dicen Miriam o Miriam, nombre de significado incierto en su tiempo. Cuando tuvo 3 años fue llevada al templo y consagrada a Dios según las leyendas orientales. Permaneció allí bajo la tutela de los sacerdotes, pero el occidente siempre ha creído que María volvió a casa después de la presentación en el templo y recibió su educación directamente de Santa Ana, su madre. Ese es un poco, digamos, todo lo que se sabe frente a la infancia de ella. Sí, hay otros documentos que cuentan más sobre ella, pero no son los reconocidos por la Iglesia Católica. Bueno, vamos a seguir hablando eso y mucho más, pero el tiempo se pasa muy rápido, así que vamos a hacer nuestra primera pausa y estamos de vuelta. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba
Padre eterno, duérmete pequeño, duérmete mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Bueno, estamos de vuelta ya en nuestro programa Parroquias Comunicando por Radio Estela Maris. Les recuerdo que se pueden contactar con nosotros por nuestra fanpage Parroquias Comunicando, también a nuestro WhatsApp más 56 942 853995. Estamos hablando sobre la Virgen María. Y bueno, y conversando un poco de la niñez de ella, conversemos un poco sobre los evangelios. ¿Qué nos dicen los evangelios sobre la Virgen María? Cristian, ¿tú tienes algo de eso? Sí, pero creo que Marigen tenía por ahí una idea previa. No, es que quería preguntarle, ¿en cuál de los 4 evangelios es donde se aborda más la presencia de la Virgen María? Porque nosotros sabemos que cada uno de ellos fue escrito pensando en un pueblo, en un grupo específico. Entonces, ¿cómo también se plantea el presentar lo que es la esencia, la figura de la Virgen María en cada uno de los evangelios? Sabemos que es nombrada muy poquito, pero en los momentos que está nombrado es muy importante. Pero yo justo estaba leyendo un libro, que se lo recomiendo, que es sobre la infancia de Jesús, escrita por el Papa Benedicto, y en la cual hace alusión de que, por ejemplo, desde el Evangelio de San Mateo, se hacía alusión a la Anunciación y al nacimiento de Jesús, pero desde la perspectiva de San José, más que de la Virgen María, cuando debiera ser ella la que, como en ese minuto fue más importante. Pero Cristian, fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, nos explicaba, o sea, es que acuérdate. Entonces ahora yo quiero que él nos explique a todos qué pasaba con los evangelios, y no solamente porque está mencionada pocas veces, sino que porque cada uno de ellos también le da una mirada distinta a la presencia de la Virgen María en los evangelios. Sí. Oye, esto me recuerda a un capítulo que tuvimos hace un tiempo, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube si quieren escucharlo, donde hablamos sobre los evangelios, ¿ya? Bueno, resulta, ¿cierto?, que Mateo tiene como fin, ¿cierto?, como destinatario, perdón, de su evangelio, a los judíos conversos, ¿ya? Por tanto, son cristianos de origen judío la mayoría, y por tanto, ¿cierto?, hace calzar en su evangelio con las tradiciones judías, ¿cierto?, y con la línea judía, en la cual, ¿cierto?, la mujer quizás no tenía tanta importancia como el varón. Recuerden, ¿cierto?, que ahí hay una sociedad súper patriarcal. De hecho, ahí están los patriarcas, que son los primeros, ¿cierto?, dirigentes del pueblo de Israel, ya. Está sentado sobre la figura del rey posterior, ¿cierto?, después en los sumos sacerdotes. Entonces, es una visión, ¿cierto?, muy, muy patriarcal, la que existe dentro de esta primera tradición judía. Y obviamente Mateo escribe a estos judíos que tenían esta visión patriarcal. Entonces, ¿qué hace él? Pone, obviamente, todo el tema del anuncio, el nacimiento de Jesús, pero desde la perspectiva de José. ¿Por qué? Porque José era descendiente de la tribu de David, ¿ya? Por tanto, teníamos que, ¿cierto?, que hacer entender con eso que Jesús descendía de la tribu de David, ¿ya?, por línea paterna, porque así se marcaban las descendencias. Entonces, era importante, ¿cierto?, ponerlo desde la perspectiva de José, también por un tema, obviamente, de entender el contexto patriarcal que existía, ¿cierto?, en el judaísmo primitivo, ¿ya? Y entonces en Mateo no es mucho lo que encontramos de María propiamente tal. Sabemos, ¿cierto?, que está el tema de la anunciación, ¿cierto?, de que va a tener un hijo, ¿ya? Y obviamente que después, por ejemplo, aquí el ángel se le aparece en sueños a José, siempre se le aparece el ángel a José, no hay una anunciación a María, ¿ya? Directamente. Y es súper interesante después contrastarlo, por ejemplo, con el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y el Evangelio de Lucas
ahí obviamente uno va entendiendo el tema de las intenciones, ¿cierto?, de los diferentes evangelios. El Evangelio de Lucas está escrito, ¿cierto?, para un pueblo mucho más abierto, ¿ya? Para lo que se conoce, ¿cierto?, como ya la comunidad cristiana creada, ¿ya? Para una comunidad, ¿cierto?, que ya está formada, que ya no sigue tanto el tema del lineamiento judío, y por tanto, ¿cierto?, como su intención, como la intención de Lucas es poner todo en contexto un poco más histórico, ¿ya? No se centra mucho en el tema de José y se centra así en la figura de María, ¿ya? Ahí se cree también que hay una fuerte influencia de María dentro de la escritura del Evangelio de la comunidad de Lucas, ¿ya? Por tanto, se supone que el evangelista accedió a mucha información de María, desde la misma fuente. Entonces, y por eso se relatan, ¿cierto?, aquí los grandes pasajes de María. De hecho, la anunciación de María está en Lucas, el Magnificat está en Lucas, ¿ya? Lucas. Y todas las grandes intervenciones que María tiene dentro de la historia de la salvación, la mayoría están en Lucas. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, que encontramos algunas, por ejemplo, el de las bodas de Caná, ¿ya? Que es como, y que es súper directa, ¿ya? Es como, no tienen vino. Jesús le dice, no ha llegado mi momento, y María no le responde nada. Jesús agacha la Hagan lo que él cabeza, les diga. acata, claro, y dice, bueno, y hagan lo que él les diga, así de simple, ¿no? Y no entra en miramiento, ¿se entiende? Entonces también hay como una cierta potestad de María frente a su hijo, ¿ya? Porque también había todo el respeto, obviamente, hacia la madre que se tiene. Entonces, es interesante, ¿ya? Ir viendo esto. Obviamente María va a ir apareciendo, ¿cierto?, a través de los evangelios. Hay partes, ¿cierto?, que dicen que, bueno, junto a la cruz estaba, ¿cierto?, María, la madre de Jesús, ¿cierto? Esto de que el evangelio de Juan dice, bueno, y que María, ¿cierto?, se quedó con este discípulo amado después de la muerte de Jesús desde ese día, ¿ya? Hay como pequeñas luces, ¿ya? Pero el gran contenido así como de María misma, siempre lo vamos a encontrar en el evangelio de Lucas. Y en los primeros capítulos sobre todo, ¿ya? Porque habla obviamente de la anunciación a María, habla de la visitación que María hace a su prima Isabel, y el Magnificat, que es como el gran canto de post-anunciación, y que de alguna forma también refleja hasta como gozo que María siente, ¿ya? A pesar de que claramente hoy día, ¿cierto?, nosotros podríamos decir, bueno, también estaba muerta de miedo en algún momento, porque una mujer embarazada fuera del matrimonio en la cultura judía, en ese tiempo sobre todo, era causa de escándalo. Entonces, es todo un tema, o sea, entender a María en su contexto, gracias a los evangelios, ¿cierto?, y gracias quizás a otros textos que tenemos, es súper interesante y es súper como entretenido, ¿ya? Pero a la vez también nos lleva como a esta idea de poder entenderlo dentro de esta cultura en la cual María sí en algún momento pudo haber sido perseguida, ¿ya? Por las grandes autoridades eclesiales, ¿cierto?, de ese tiempo. Y obviamente José decide casarse igual con ella, también como para protegerla. O sea, ahí también hay un acto de José de creer en lo que ella le está diciendo. Entonces, es Pero súper... porque fue el ángel que le habló en sueño. Claro. Entonces, Claro. es súper interesante empezar también a entender cómo esta realidad de esta familia, ¿ya? Que se va a ir formando, ¿cierto?, en torno a María. La Bueno, acá en el crucifixión. libro que yo les hacía mención de que escribió el Papa Benedicto, como yo le digo, La infancia de Jesús, vienen otros libros después que este, pero yo tengo este, así que les puedo hablar de la infancia de Jesús, no les puedo hablar de lo demás que hizo mención tampoco Cristian, pero aquí hace alusión al momento de la anunciación y cuáles son las frases y los momentos como claves dentro de este diálogo que tiene la Virgen con el ángel. Entonces dice, la respuesta de María, a la que ahora llegamos, dice, se desarrolló en 3 frases. Ante el saludo del ángel, primero se quedó turbada y pensativa. Su actitud es diferente a la de Zacarías, porque páginas anteriores hace la comparación también. Dice, de él se dice que se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. En el caso de María, se utiliza inicialmente las mismas palabras, se turbó, pero ya no prosigue con el temor, sino con una reflexión interior sobre el saludo del ángel. María reflexiona, dialoga consigo misma sobre lo que podía significar el saludo del mensajero de Dios. Así aparece ya aquí un rasgo característico de la imagen de la Madre de Jesús, un rasgo que encontramos otras 2 veces en el Evangelio, un rasgo que encontramos en situaciones análogas, el confrontarse interiormente con la palabra. Porque si recordamos también, la Virgen había sido educada y conocía las Escrituras. Entonces sabía también este diálogo, ella sabía que Jesús tenía que venir el Mesías y que iban a hacer. Entonces, cuando le habla este ángel, ella ya empieza a hacer también todo un proceso de interiorización de para dónde vamos, de cierta forma. Sí, Pero
Ella Creo pertenecía, que hay un solo para poco- terminar la idea, para que no quede cortada, ella pertenecía al grupo de los Anawim en Israel, y los Anawim eran aquellos, ¿cierto?, que creían en la venida del Mesías directamente y que tenía Ah, que llegar. Por tanto, como conocedora de la Escritura y como mujer de oración, tenía claro cuál era el propósito final de todo esto, que iba a llegar la salvación, y obviamente por eso salta de alegría cuando entiende el mensaje, porque primero no lo entiende. mm, Cuando lo entiende, lo asume y dice, bueno, mi alma canta la grandeza del Señor. Y ahí viene, ¿cierto?, toda su Claro. magnífica. Pero vamos quedan a dos seguir frases más todavía de la conversando. Anunciación. Lo vemos después. Ya, Quedan dos después de frases esta más. pequeña pausa vamos a seguir conversando sobre esto mismo. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre
Estamos de vuelta en nuestro programa Parroquias Comunicando, como todos los jueves de 20 a 21 horas por Radio Estela Maris. Bueno, y estamos conversando de la Virgen María y Marigen, la interrumpí para hacer esta breve pausa. Síguenos contando, Marigen, lo que estaba sobre la Anunciación o lo que estábamos hablando. Sí, pues sobre la Anunciación, ahí estábamos hablando en ese diálogo que tiene la Virgen María con el ángel. Y dice la segunda reacción de la Virgen, que resulta enigmática para nosotros. Frente a este diálogo, María se pone una breve e incisiva pregunta. Porque claro, de repente uno dice, no, la Virgen le dijo que sí al tiro. No, preguntó. Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el Papa Benedicto, esa alusión, dice, María no duda. No pregunta sobre el qué, sino cómo puede cumplirse la promesa, siendo esto incomprensible para ella. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa era su duda. Su duda no era si que iba a quedar o no esperando al Hijo de Dios, sino que cómo lo iba a hacer. Después también sigue un poco el Papa Benedicto y dice, pero esta pregunta parece inexplicable para nosotros, puesto que María estaba prometida y según el derecho judío se la consideraba ya equiparada a una esposa, aunque no habitase todavía con el marido y no hubiese comenzado la comunión matrimonial. Entonces, ahí también el ángel le va respondiendo todas las dudas que tiene ella, pero ella no duda en la promesa de que va a ser la madre, sino que ¿cómo? Y ahí también con Cristian, fuera de la era un anuncio revelador para todo el mundo. Seguíamos conversando también, porque la diferencia también que se hacía con Zacarías, que recordemos que era el marido de su prima Isabel, de la prima de la Virgen, dudó que pudiese ser que quedara embarazada y por eso lo dejaron silenciado, calladito hasta que nació. La Virgen no duda de que eso pueda pasar, sino que pregunta cómo, porque ella no conocía a varón. Claro. Sí, ¿no? Exacto. Además que cuando llegó el ángel, en el fondo el embajador de Dios, una cosa así, la saluda y ella al principio es como que, o sea, por lo que yo interpreto, desde lo que ve una feligresa común, como que se asusta. Entonces el ángel, al decir Dios te salve María, llena de gracia, era un saludo inusual. Entonces ella no podía caer de la alegría, porque es lleno de gracia, y en el fondo se está revelando ahí el plan de Dios en ese momento, y que fue ella la escogida para ser la madre del Hijo de Dios en la tierra. Por eso son signos tan potentes, lo mismo que en la crucifixión, cuando Jesús le dice a Juan, le dice, ella es tu madre, mujer, él es tu hijo. Y a él le dice, ella es tu madre. En el fondo lo que se interpreta y lo que hemos estado escuchando siempre es que le está diciendo que ella va a ser la madre de todos, la madre de la iglesia. Y nosotros como hijos de ella vamos a ser sus hijos también, que lo representa a través del apóstol más querido. No sé, esa es una interpretación. De hecho, como saltándonos una gran parte ahí como de la historia, porque sí, vamos a ver en algún momento eso, pero claro, pero después, por ejemplo, los textos de Lucas ponen a María junto con los apóstoles. O sea, estaban los apóstoles reunidos y María estaba con ellos. O sea, esa figura importante de María dentro de la iglesia. Saltándonos más todavía en el Pentecostés también. Claro, y esa idea de María, parte de la comunidad, es súper interesante de poder, como después uno decir, bueno, por eso también esta piedad y este fervor que se le tiene a María, porque María siguió acompañando a la comunidad. ¿Ya? María es la madre, ¿cierto?, de Dios, está ahí presente y está con nosotros, está reunida con nosotros, con los apóstoles. Por tanto, se le reconoce también un lugar especial dentro de la primera comunidad cristiana, y eso hace que también después la iglesia vaya tomándole más amor y más cariño a la imagen de la Virgen. Pero volvamos a la Anunciación. Sí, porque ahora viene una parte, la verdad que el Papa escribe de suspenso. Es que está muy entretenido, dice. Después de esto sigue la tercera reacción, la respuesta esencial de María, su simple sí. Se declara sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y voy a leer un poco de lo que dice. Bernardo de Claraval describe dramáticamente en una homilía de Adviento la emoción de este momento. Y ahí hace un relato y después dice, así Bernardo muestra cómo en el momento de la pregunta a María, el cielo y la tierra, por decirlo así, contienen el aliento. ¿Dirá sí? Ella vacila. ¿Será su humildad también un obstáculo?
Solo por esta vez, dice Bernardo, no seas humilde, sino magnánima. Danos tu sí. Este es el momento decisivo en el que de sus labios y de su corazón sale la respuesta. Hágase en mí según tu palabra. Es el momento de la obediencia libre, humilde y magnánima a la vez, en la que se toma la decisión más alta de la libertad humana. María se convierte en madre por su sí. Y claro, y palabras que Ya me hicieron quedó posible, emocionante. y en el fondo, claro, y palabras que hicieron posible la encarnación de Jesús en su seno, en el Es que yo fondo. nunca lo había leído así, porque uno, bueno, muchas veces lee la Anunciación, sobre todo el mes de María, pero yo no me imaginaba así como que, ¿qué estarán esperando? Aquí, como dice, el Claro. cielo y la tierra están esperando la respuesta de ella, porque uno ya se la sabe la historia, entonces, pero en ese momento ella pudo haber dicho que no. Y eso es lo que conversábamos también con Cristian y con la Mónica y la Ingrid. O sea, su sí, que fue un cambio radical en la historia de nuestra humanidad, fue absolutamente libre. Ella pudo haber dicho que no, pero como decían también, ella ya sabía cuál era el proceso, pero Fue aún un sí así, generoso. Dios le preguntó. O sea, entonces, todas esas cosas, cuando uno, claro, lee, por ejemplo, estos textos, en este caso del Papa Benedicto, reflexiona otras cosas. O sea, porque uno dice, sí, eso sí fue radical, de hecho está el antes y después de Cristo y hay un montón de cosas. Pero yo me imagino ahora así como que, como no sé, pues, imagínense ustedes, pues, como que la Virgen está en su espacio ahí con ese diálogo con el ángel y como que de arriba todos mirando, así, a ver qué va a responder. ¿Qué va a Entonces, responder? Claro. eso Sí. es como un replantearse de una forma, claro, a lo mejor puede ser como algo más fantasioso, de hecho incluso está como lo narra, pero es algo súper decisivo también, y lo que conversamos antes, esa libertad que tiene ella Exacto. y que toma la decisión más alta de la libertad humana. Exacto. Porque Dios nos ha hecho libres, en el fondo respeta nuestra libertad. Y tal vez esperó una respuesta a su llamada y a su pedido libremente. En el fondo escuchó a María y escuchó su razonamiento. Y al decir sí, fue un sí generoso de María, al reflexionar y al darse cuenta de lo que se le venía. Sí, y ahí obviamente recordar siempre que, bueno, Dios va actuando de esta forma, va actuando de manera en que no traspasa la libertad de las personas. Ya Jesús es ejemplo de eso. Así como, ¿qué quieres que haga por ti? Maestro, quiero ver. Entonces ve, ¿ya? Ahora puedes ver. Pero siempre preguntando, o sea, no imponiéndose tampoco frente como a la decisión, ¿cierto? O a la libertad de las personas. Entonces, eso también se refleja en María, se refleja en Jesús después también, se refleja, ¿cierto?, a lo largo de todo el Evangelio, y es súper interesante. Y una cosita ahí, como para aportar lo que decía Marigen, nos pasa mucho con los textos bíblicos en general, que los leemos como, ya, bacán, pero no nos detenemos a pensar. Por ejemplo, yo siempre cuando he tenido cursos, charlas, qué sé yo, o en mismas clases, yo le digo a los chiquillos así como, imagínense lo que es, porque nosotros leemos, por ejemplo, el relato de la multiplicación de los panes, así como, ya, qué lindo, sí, multiplicó y dio de comer a 5.000 personas, sin contar hombres y mujeres. Y yo así como, ya, pero reflexionemos, ¿qué implica eso? Así como, dar de comer a 5.000 personas, ya, independiente, obviamente no estamos en quizás como una descripción literal, ya, pero hay una multiplicación de alimentos y eso es algo, hay una sanación, eso es algo, hay un anuncio, eso es algo, o sea, es algo que cambia a alguien. Entonces, es una conversión, un proceso claro, de conversión. y no es como para leer a la ligera. Yo creo que Claro. muchas veces por esta misma como práctica de leer, ¿cierto? Mucho, y no centrarnos quizás en el texto mismo y tratar de entender el texto mismo, nos ha hecho difícil la comprensión del mensaje que está detrás. Entonces, ¿por qué? Porque siento que muchas veces los textos bíblicos los leemos así como a la ligera, es como, ya, lindo, qué bonito, Sobre qué todo bacán. porque ya lo he escuchado tantas veces, Claro. que uno más, oigan, pero déjenme leerle el último pedacito, dice, Ya. eso, dice el Papa Benedicto, o lo leo a la vuelta. A la vuelta. A la vuelta, dejemos a la vuelta, suspenso. Vamos a una pausa y volvemos. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios
pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño lo supo de separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen paciente, tímida, umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo, semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Bueno, ya estamos de vuelta ya después de esta pequeña pausa y bueno, Marigen, síguenos contando sobre ese libro que estabas viendo tú de Benedicto XVI. Sí, dice, voy a leer, dice, pienso que es importante escuchar también la última frase de la narración de Lucas de la Anunciación. Y el ángel la dejó. El gran momento del encuentro con el mensajero de Dios, en el que toda la vida cambia, pasa y María se queda sola con un cometido que en realidad supera toda capacidad humana. Ya no hay ángeles a su alrededor. Ella debe continuar el camino que atravesará por muchas dificultades y oscuridades, comenzando por el desconcierto de José ante un embarazo hasta el momento en que se declara Jesús fuera de sí. Más aún, hasta la noche de cruz. En estas situaciones, ¿cuántas veces habrá vuelto interiormente María al momento en que el ángel de Dios le había hablado? ¿Cuántas veces habrá escuchado y meditado aquel saludo, alégrate llena de gracia? Y sobre la palabra tranquilizadora, no temas. El ángel se va, la misión permanece, y junto con ella madura la cercanía interior a Dios, el íntimo ver y tocar su proximidad. Que también ahí lo fuerte que es el tener la conciencia de esta gran responsabilidad que tiene. Pero además también hay que considerar que alguien que ya, con esa noticia ya, ella ya estaba llena del amor de Dios en ella, y hará todo lo que Dios le agrada, en el fondo, y entrar en una comunión para encontrar el bien, o sea, dentro de la voluntad de ella de querer aceptarlo. Entonces se une la voluntad de ella y la voluntad de Dios, y en el fondo se transformó también en esa voluntad profunda de lo que Dios quería. Como que fue asumido como de real. Al principio el susto, el impacto, el shock, pero ya después cuando
lo asumió, era no solo la voluntad de ella, estaba en ella la voluntad de Dios. Entonces yo creo que eso, Ahora no olvidemos que ella tenía 15 años, sí, pues, es una y adolescente. por eso que también es mucho Mm. más valorable esa reacción tan madura a su tan corta edad, de aceptar esa voluntad de Dios en ella. Sí, porque recordemos que ahí María, obviamente, como decíamos antes, también tenía una preparación, ¿ya? Ella rezaba, ¿cierto? Y oraba mucho, Sí, conocía las escrituras, entonces también hay un poco como de ese contexto de conocimiento que ella va teniendo, ¿cierto? De la cultura judía. Recordemos que es cierto que la cultura judía, claro, ¿cierto? Se va traspasando de generación en generación a través de las enseñanzas de las madres. Hasta el día de hoy son las claro. madres las principales formadoras, ¿cierto? Dentro de la tradición judía. Entonces, también como que uno va entendiendo, ¿cierto? Que Ujú. sea su madre, ¿cierto? La madre de María, la que le enseña a María todo esto, y ese conocimiento también la lleva como, yo creo que también como a poder aceptar y a poder decir el Ujú. sí. Y Quizás por una eso ese persona que milagro de encarnación de Dios. claro, quizás, si hubiese sido una persona que no hubiese conocido las escrituras, que no hubiese conocido cómo iba a pasar, a lo mejor otro gallo cantaría, ¿ya? Claro. Pero claro, cuando nosotros vemos, ¿cierto? En María esta realidad de que conoce las escrituras y sabe, ¿cierto? Sobre lo que va a pasar y va a ocurrir, sobre la promesa que se tiene sobre el pueblo de Israel, obviamente, ¿cierto? Se hace mucho más entendible el hecho de que ella diga sí. No estamos diciendo ni quitándole mérito con esto, ya por si acaso, pero claro, pero obviamente entiende el contexto en el cual se da. Claro. Ujú. Así que no, espectacular. Exactamente. Mm. Sobre todo porque nosotros también sabemos que Jesús va a volver. Claro, Sí. Así es. Y, o sea, estamos de cierta forma en las mismas condiciones que ella, que también está esperando al Mesías. Nosotros también estamos en las mismas, y lo que conversamos previo a ya salir al aire nuevamente es que ¿estamos preparados realmente? O sea, vivimos todos los años vivimos un adviento, una preparación, pero ¿realmente estamos preparando? ¿Esta pandemia nos sirvió para prepararnos mejor? Claro. No sé, porque también Mm. creemos, no sé, pues, cosas, lo que conversábamos antes, o sea, si Jesús llegara ahora y me dijera, deja todo y sígueme, porque es re fácil cuando uno lo lee en los evangelios. Pero si alguien le dijera a uno, deja tu trabajo, deja tu estudio, deja tu casa, tu marido, tus hijos y sígueme, Sí, y porque no hablemos, considerando no que, todos eran hombres solteros, nos claro, recordábamos de Pedro, en la lectura sale mencionada a su suegra, entonces hay vínculos. ¿Y me sigues? sí, claro. O sea, ahí también como y nosotros en el día de ahora también respondemos, porque estamos igual, o sea, no igual obviamente no nos vamos a comparar con la Virgen, pero ella claro, también conocía estas cosas, nosotros también sabemos que hay una segunda venida. ujú, sí. Mm. Y además que Jesús diviniza nuestra humanidad con su gracia, de repente sin merecerlo. Entonces, así como llamó a María, también estamos todos llamados a servirlo. Entonces, y en el momento en que nosotros decimos sí, también va a divinizar esa pureza en Dios en nosotros. Entonces, eso tenemos que aceptarlo como tal. Pero yo ahí sí siempre pongo el acento. ¿Seremos capaces realmente de decir sí? Yo creo que esa es como Oh, la gran pregunta, y ese sí como el sí de María, que es finalmente he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí Sí. según como tú has dicho. Ese tipo de sí, ese sí completo, o ese sí como medio, ay, sí, puede ser, ese Un sí sí medio que- relativo. claro, Un sí pero relativo. déjame ver qué tengo esta semana, no sé. Exacto. Déjame ver que de repente tengo que hacer y no tengo tiempo. Mm. Entonces, eso sí no vale. no, pues, es complejo. Pero bueno, ya nos queda poquito tiempo, dejemos esa pregunta para reflexionar en nuestras casas. Vamos a nuestra última pausa musical y volvemos. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé
por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Estamos de vuelta ya en nuestros últimos minutitos de nuestro programa Parroquias Comunicando. Y bueno, cerrando un poco, ¿cierto?, el tema, vivamos este mes de María, con todo esto, recordando, ¿cierto?, todo lo que hemos conversado el día de hoy. Es importante conocer más sobre María. Hay mucho que hablar, ¿sí? Se nos quedó en el tintero muchísimas cosas, sobre todo lo de los dogmas, ¿cierto? Y un montón de cosas más que hubiera sido interesante poder conversar, pero el tiempo es muy cortito, así que vamos para ver algunos anuncios ahora. Recordemos que la mayoría de las parroquias están haciendo su mes de María, están transmitiendo con sus plataformas de internet, así que contactemos con la parroquia, con nuestra parroquia, digamos, y para escuchar el mes de María, el rosario y todo lo que se esté dando especial este mes. Bueno, vamos entonces con las noticias de este mes. Cuéntanos, Maricel. ¿De este mes? ¿De este mes? No, lo que pasa es que quería destacar otra cosa antes también, Mónica, ya cuando estaba hablando del vínculo con la parroquia. Hay más de 40 parroquias que ya están teniendo misas presenciales, con un aforo de máximo 25, 30 o hasta 50 personas, es que se puede. Entonces, usted acérquese a su parroquia, pregunte, porque lo que sí están haciendo todas es que hay que inscribirse. No es ir y llegar a la parroquia al momento de la misa, no. De hecho, hay algunas que antes tenían más misas, están haciendo menos, porque ahora, después de cada misa, hay que hacer toda una limpieza del templo. Por ende, están celebrando menos misas. Pero si usted quiere ir a la misa de su parroquia, llame, contáctese. Casi la mayoría de las secretarias ya están funcionando en algún horario. Pueden consultar también a comunicaciones, pero lo importante es que ya hay varias parroquias que están funcionando en forma presencial con
una restricción en la cantidad de personas que están viviendo la Eucaristía, pero pueden hacerlo. Así que también que se acerquen para poder vivir la Eucaristía. Pero lo que yo iba a decir, ya que estamos en el mes de María, obviamente, y la festividad del 8 de diciembre va a ser una festividad distinta, porque va a ser todo de manera virtual. El templo del santuario ha estado cerrado desde marzo y va a seguir cerrado hasta después de la fiesta del 8 de diciembre. Así que la invitación es seguir todo lo que se está haciendo por las redes sociales. Hasta el Facebook del Santuario Lo Vázquez, que es que es Virgen Lo Vázquez por Facebook, y Comunicaciones también lo estamos compartiendo todos los días. Hay 3 instancias. A las 12, que es el Ángelus, que es el rezo del Ángelus, un testimonio de un peregrino y un canto a la Virgen. A las 18 horas, que es el rezo del Rosario, y a las 20 horas, que es la Eucaristía. Así que para que también estemos conectados, dentro del Facebook del Santuario de Lo Vázquez hay una aplicación también que uno puede pedir, ya sea por los difuntos, las personas enfermas, para ponerlas como intenciones en las misas. Así que también puede hacerlo. Así que lo invitamos a vivir este mes de María de forma distinta, que se está preparando con mucho cariño también para poder vivirlo especialmente el 8 de diciembre, pero ya, desde ya está con harta actividades para que nos unamos en oración y también para que podamos mandar nuestros testimonios de los relatos peregrinos. Ahí tiene que mandarlo a comunicacionesvalpo@gmail.com para que mande su testimonio, 2 minutos, ojalá, por favor, el teléfono en posición horizontal, para que podamos también ir compartiendo esos testimonios de la Virgen de Lo Vázquez. ¿Y qué otra cosa nos queda como noticia? Tenemos Arreglando el Mundo todos los viernes, así que para que nos sigan a través del fanpage de Comunicaciones de Valparaíso y por el canal de YouTube de Iglesia Valparaíso, donde también están alojados los programas, así que a las 20:30 todos los viernes hay grandes invitados y muy buenos temas que tratar. Así ¿Algo es. más? No, como les digo, invitarlos a que se unan a nuestro fanpage, ya sea Parroquias Comunicando, también la Diócesis de Valparaíso, y ahí encuentran todas las noticias y información que necesiten saber. Bueno, y se nos fue el tiempo. Ya se nos acabó, súper cortito se nos hace, así que hasta el próximo jueves. Muchas gracias, chiquillos, por estar compartiendo este día, así que hasta el próximo jueves. Chao. Muy buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Chao. Tengo razones para vivir, tengo canciones para